por los demás. Dios nos lo bendice a todos. Ahora queremos que nuestro hermano Tomás presente al predicador de esta mañana. De Tomás por aquí, porque hermano David tiene a cargo la predicación de esta mañana. El Señor lo use con poder y pedirle que el Santo Espíritu de él Padre Santo, igual esta mañana bendiga y lo guíe con propiedad. todo aquí en esta casa de oración, Señor. Falta que hermano predicar esta mañana, Señor. Esa palabra que es la Gracias, Tomás, por tu disposición. David, amén. ese púlpito suyo y el Cristo tuyo lo compartimos todos. Amén. Dios te bendiga. Hermano, qué bendición es poder llegar a la casa del Señor, ¿verdad que sí? Mire, más al ras no pudo estar la lectura que nos trajo el hermano Orlando. Fíjense cómo trabaja el Espíritu Santo, que yo traje estos coritos que traje hoy, porque realmente me estaba acordando de nuestra hermana Lidia, estaban esos coritos de antaño, y Orlando nos trae esa maravillosa reflexión de verdad que el Señor sabe todas las cosas y orquestra todo de una manera tan maravillosa, ¿verdad que sí? Vamos a buscar la palabra de Dios para presentar. La palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versos 31 al 35, y en lo que ustedes lo buscan, saludo a los que se conectan a través de la internet, pues como sabrán, las reglas de Facebook cambiaron y ahora pues no podemos todavía transmitir por nuestra página de la iglesia porque hace falta que la página tenga por lo menos 100 seguidores para que se pueda transmitir. Pero siempre hay una manera, gracias al Señor, ¿verdad? Que pues, en la mía personal tengo muchos seguidores y yo lo que hago es que entonces transmito por mi página y le doy compartir en la de la iglesia y el mensaje se lleva, porque el enemigo piensa que nos va a impedir llevar un mensaje, está bien equivocado. Pero les exhorto, y usted conoce gente, personas que han sido de esta iglesia que todavía usted tenga contacto, dígale que vaya a la página de Facebook de la iglesia y le dé seguir, para que entonces podamos transmitir directo de nuestra página como lo venimos haciendo por los últimos 4 o 5 años, que pues, no poca vergüenza, ¿verdad? Que a veces, vamos a dejarlo ahí, no vaya a ser que nos baneen también. Mire, la palabra de Dios en Marcos capítulo 3 lee de la siguiente manera, dice, verso 31, dice, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Repítalo conmigo. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Que Dios añada bendición a su santa y divina palabra, haciendo unas pocas notas, ¿verdad? Para los que nos ven por el Facebook. Esta palabra está en el Evangelio de Marcos. Los evangelios, con excepción del de Juan, la tradición les atribuye nombre y apellido de quien los escribió. Pero a ciencia cierta, o sea, los evangelios son anónimos. No podemos afirmar
quién los escribió. Lo que sí podemos afirmar es que sabemos que el que los escribió era de la familia de Dios. Porque a veces nos perdemos en genealogías, en cosas, y queremos buscar las 5 patas al gato. Pablo le dijo a Tito en su epístola que no perdiera el tiempo con genealogías ni con tradiciones viejas, que se centrara en el mensaje de Jesucristo. Entonces, este evangelio de Marcos es bien importante. La mayoría de los teólogos lo consideran el más importante. ¿Por qué? Porque de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, Lucas y Mateo utilizan el evangelio de Marcos como fuente. Este fue el primer evangelio que se escribió. Se escribió entre 66 a 75 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Muy diferente, mire, aunque están en el principio del Nuevo Testamento, yo quiero que ustedes entiendan que los primeros documentos cristianos son las epístolas de los discípulos. Las epístolas de Pablo, las de Pedro, las de Jacobo, la epístola de Judas. Oiga, hay cristianos que usted le habla de la epístola de Judas y no sabe que hay una epístola de Judas. Este no es Judas Iscariote, es Judas Tadeo, el que era hermano carnal de Jesús, hijo de María. Entonces, en las epístolas, a mí me apasiona toda la Biblia, me encanta. Las historias del Viejo Testamento son fascinantes, son intrigantes y aportan una verdad. Pero las epístolas, es bien importante que las estudiemos porque las epístolas contienen nuestra doctrina y nuestra teología. Entonces, esta es cuando podemos ver estos evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, y compararlos tanto con las escrituras antiguas, con lo que es el Antiguo Testamento y con las epístolas, entramos en una dimensión maravillosa porque empezamos a comprender tantas cosas acerca de nosotros. Entonces, bien importante porque se habla mucho del evangelio y de la religión y todas esas cosas, pero cuando vamos a este evangelio de Marcos y llegamos a este pasaje, nos percatamos de un dato muy importante, y es que Dios no vino a buscar naciones, Dios no vino a buscar dinero, Dios no vino a buscar tu cartera, Dios no vino a buscar el bolsillo tuyo. Claro, si tú le regalas una cerámica, no te va a decir que no. Dios no vino a buscar tu bolsillo ni tu... Dios no vino a buscar tu dinero. Dios no necesita nada de lo de nosotros. Pero desde el principio, y bien importante, usted tiene este punto para poder seguir este servicio. Desde un principio, Dios siempre quiso tener una relación especial con usted y conmigo, con su creación que es el ser humano. Por eso, fíjense, Dios creó la tierra. Mira para que usted vea, creó todo lo que hay en la tierra, pero cuando fue a crear al ser humano, ¿qué hizo primero? Hizo un huerto del Edén bien bonito. Y la palabra huerto, cuando lo utilizamos, comprendemos porque, mire, usted puede ir al bosque que sea y usted va a encontrar árboles frutales y va a encontrar comida. Pero cuando se habla de un huerto, ¿qué es un huerto? Un huerto es una porción de tierra donde con toda la intención se ha ordenado una siembra para que sea fácil y provechoso alimentarse de ese huerto. O sea que desde el mismo principio de la humanidad, Dios creó un huerto porque, ¿usted sabe por qué? Porque nos amaba, porque antes de crear el hombre creó el huerto de Edén para que el ser humano pudiera habitar en plenitud con él. Esas cosas maravillosas. Miren, ¿usted cree? Yo, cuando le estoy predicando aquí, yo no lo hago porque también yo me asombro de estas cosas. Cuando yo estoy en casa estudiando
la palabra para traerle esto, yo estoy como un niño chiquito. A veces mi esposa y mis hijas me tienen que gritar, David, David, porque me dicen 2 y 3 veces. Y yo estoy tan metido en esto porque lo estoy disfrutando tanto que no quiero que nadie me interrumpa. Le doy gracias a Dios. Mi niña Natalia, para regalar a los padres, me regaló unos audífonos nuevos que son un éxito. Entonces yo pongo mi musiquita ahí. Usted sabe que a mí me gusta mucho escuchar himnos en saxofón. Yo no sé qué tiene el saxofón, que a mí me encanta el saxofón. Y pongo ese saxofón ahí y vengo a estudiar la palabra. Y entonces me siento en una intimidad tan grande con el Señor que mire que no encuentro palabras para poder describirle. Pero desde el principio, yo creo que usted entienda que desde el día 1 de la humanidad, Dios nos amaba con todo su corazón. Dios nos amaba de una manera tan increíble que ideó un plan para que fuéramos salvos. En estos días, un amigo mío que es un excelente ministro de la música y uno de los mejores arreglistas cristianos, colega bajista, se llama David, me pide el apellido David. Él es el que, a lo mejor usted escuchó una de sus alabanzas, él cantaba aquel himno que decía, ese amor de Dios, inmenso, David Quiñones, inmenso amor, no me dejará. Búsquela por ahí por YouTube, esa alabanza es una cosa bella. Y David puso una cita que decía, y de esto estamos, algo parecido, estamos hablando con Quiñones el viernes. Me vas a reír cuando escuche la cita. Y él expuso una cita de un predicador que dijo lo siguiente, dijo, mientras que Adán falló y pecó en la abundancia y en el Edén, Cristo venció desde el desierto. Mire, Dios es el dueño de eso. Dios pudo haber mandado a Jesucristo a vivir en tremendo palacio. Pero lo mandó ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué? Porque clamaba. Porque no hay ninguna otra razón para que Cristo viniera desde el desierto. Usted sabe que Cristo es el segundo Adán. El primer Adán pecó. Cuando estaba en la abundancia, cuando lo tenía todo, Adán no tenía ninguna razón para pecar. Y sin embargo Jesús, que tenía todas las razones para pecar, no pecó. Miren si el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso, que Jesús llegó a esta tierra y padeció todos los males, todas las tentaciones que usted y yo pudiéramos pasar, y las derrotó para que usted y yo tuviésemos, ¿usted sabe qué? Remisión de nuestros pecados. Y si esta palabra remisión se le hace familiar, ¿sí? Porque usted sabe que cuando una persona es sana de una enfermedad, se dice que tuvo una remisión de la enfermedad. O sea que el pecado es una enfermedad. Y es una enfermedad que nos aleja de Dios, que nos aleja de la relación original que Dios quiso tener con nosotros, que es dicho por Jesús mismo en esta palabra. Oiga, mira, hay cosas que se pueden citar, opiniones teológicas y opiniones escatológicas, pero estas son palabras textuales de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Por eso es que aquí hay un remanente, que somos familia de Dios. No lo dudes, Cookie. Oye, no lo dudes, Elba. Con todo y bronquitis y lo que sea, sigue siendo familia de Dios. Mire, hermano Tomás, no lo dude. Usted es familia de Dios. Usted es hermano de Cristo. No hermano carnal como lo eran Jacobo y Santiago. Usted es hermano porque su hermandad,
Y tu hermandad con Cristo fue comprada a precio de sangre. Dios pagó con sangre para que tú puedas ser familia de Él. Y yo encuentro esto maravilloso, porque ¿quién se expone a que su sangre sea derramada? ¿Quién se expone a sufrir por otro? Nadie. Solamente un Dios amoroso, solamente un Dios poderoso se atreve a hacer lo que ninguna persona y lo que ningún Dios de ninguna mitología hizo: morir por nosotros. Gloria a Dios. Usted se va a todas las mitologías. Mire, Zeus era un pervertido sexual. Marte, todos esos dioses que eran todos un chorro locos. En el sentido malo de la palabra. Óigame, en estos días, bajo las reglas y las leyes occidentales, a Zeus lo meten preso. Lo meten preso por manutención, por lo menos por manutención lo meten preso, porque tenía hijos y no le pasaba la pensión. Pero Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios trino que es Padre, Hijo y del Espíritu Santo, desde el principio de la humanidad siempre nos proveyó de todo lo que necesitábamos. Mientras hay dioses que se nutren de lo que la gente le puede dar, nuestro Dios se nutre de lo que Él nos puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la palabra de Dios en su majestuosa verdad nos habla de que para recibir la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados existe un único camino. Se llama Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y es bien importante que tengamos algo en esta nota de Marcos, que el primero que llama Hijo de Dios a Jesús es Marcos. Si fue Juan Marcos el asistente de Pablo, no tiene ninguna importancia si fue él, amén. Si fue otro Marcos que vivía allí en Jerusalén, tampoco tiene importancia. Si fue un Marcos que lo escribió en Roma, como dice la tradición católica, que Marcos lo escribió desde Roma, para mí eso no tiene importancia. Si fue un Marcos que lo escribió en el área de Jerusalén, tampoco. Lo importante es que lo escribió. Y que si hoy lo tenemos por palabra, porque Dios permitió que se preservara, no porque estaba en su voluntad, y la voluntad de Dios va por encima de nuestras preferencias y de nuestras creencias. La voluntad, escúchame bien, la voluntad de Dios es el alma más poderosa que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos agarramos de la voluntad de Dios, tenemos victoria sobre todas las cosas en la vida. ¿Ya sabe el secreto que tenía Israel? Que siempre tuvo un remanente que estaban agarrados de Dios. Siempre hubo un remanente. Cuando usted va a la historia, se va a dar cuenta que por todo lo que pasó, allí en Jerusalén siempre vivieron judíos. Y es por ese remanente de judíos que estaban allí, que se mantenían en oración y ayuno, que Dios dijo en un momento: ya es tiempo de mandar a Jesús, porque ya es tiempo de redimir a la humanidad completa. Así que, cuando usted a alguien le hable de una manera despectiva a un judío, parte de porque usted y yo estamos vivos, porque había un remanente de gente allí, que el Señor dejó allí para orar por usted y por mí. Seamos agradecidos. Ay, se me paran los pelos. Uy. Gloria al nombre de Jesús. Es que Dios es tan bueno y es tan grande. Mire, yo pudiera estar aquí predicando los evangelios que se predican por ahí. Me da mucha pena porque hay predicadores que utilizan el púlpito y lo que dan son conferencias como de motivación. Y yo no digo que eso esté malo. Lo que pasa es que cuando todos los domingos la predica de motivación, pasa lo mismo con la prosperidad. Mira, la prosperidad es una cosa bíblica, pero cuando está todo los domingos hablando de prosperidad, y no te hablan del requisito de la prosperidad, porque para ser próspero tú tienes que hacer ¿qué? Como leíamos ahorita, dice ¿qué?
Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. La verdadera prosperidad viene de Dios, que es el dueño de todo. Y para usted ser dueño de todo, usted tiene que ser ¿qué? De los que hacen lo que dice la voluntad de Dios. No hay más. Mire, usted quiere un secreto de la prosperidad. La prosperidad viene por hacer la voluntad de Dios. Está dando palo, hermano, la mía. Viene un fire. Mire, cuando los evangelios todos hablan de esto, y mire, quiere decir que el evangelio es una palabra que lo que significa es la buena noticia, la buena nueva, no la nueva, no la cosa vieja que se venía predicando, es la buena nueva. Y cuando hablan los evangelios acerca del trabajo de Cristo, dice que Cristo vino a redimir a la humanidad, a redimir al hombre. ¿Y usted sabe lo que significa redimir? Significa terminar un negocio finiquitando el pago. Que Cristo vino a terminar el negocio que había empezado con el pueblo de Israel. Yo hice un contrato con ustedes y aunque ustedes no lo han cumplido, yo lo voy a cumplir. Yo voy a cumplir mi parte. Usted se fija lo maravilloso de Dios. Que lo que Dios le promete a usted, en algún momento el Señor se lo va a cumplir. Aún con toda la desobediencia de la raza humana. Porque óigame, tenemos los escritos de la Biblia, ¿verdad? Y conocemos las fallas del pueblo judío. Pero no fueron los judíos nada más los que le fallaron a Dios. La humanidad completa le falló. Si todos nosotros descendemos de Adán y Eva, si no llega a ser por ese pequeño remanente de la humanidad llamado Israel, usted y yo no estuviéramos vivos. No lo dude. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos lo mismo que necesita Israel. ¿Sabe qué necesitamos? Hacer la voluntad de Dios para entrar en la familia de Dios. Usted puede ser judío de nacimiento, pero si usted no hace lo que es la voluntad de Dios, usted sigue siendo judío, pero usted no es de la familia de Dios. Usted es del pueblo de Dios, que el Señor lo unió, que es el reloj profético, que el Señor va a hacer obras con ese pueblo y lo va a utilizar de ejemplo. Pero aún así, si no aceptan a Cristo y hacen la voluntad de Dios, no son de la familia de Dios. Y un dato curioso de esto, porque usted se va por ahí a encontrar con una nueva teología judaizante que dice, no, que nosotros somos ciudadanos de segunda mesa en el cielo. Yo digo, no. Porque Cristo dijo que somos familia, no dijo que somos ciudadanos de ninguna nación. Segundo, que cuando interpretamos esto y lo vemos desde el punto de vista judío, especialmente cuando leemos a Mateo, porque Mateo fue escrito para los judíos. Marcos es un evangelio que es universal. Se escribió tanto para gentiles como para judíos. Pero cuando vamos a Mateo, nos damos cuenta del contexto oriental de ese evangelio. Y en el contexto oriental judío, usted no tiene que nacer de ningún vientre judío para usted ser del pueblo de Dios. Usted lo que tiene es que ser aceptado como hijo. Así era que trabajaba la ley judía. No crea que porque fulano nació en otro lado, no fue considerado judío. Por eso es que Pablo lo consideramos como judío, porque si lo vamos a ver desde el punto de vista occidental, Pablo no era judío. Pablo era romano. ¿Por qué?
porque Pablo nació bajo el Imperio Romano, una provincia de Roma. Pero ¿por qué Pablo es judío? Porque legalmente, cuando una familia aceptaba a un miembro, ese miembro se volvía parte de la familia y por lo tanto era parte de la genealogía. Cuando usted estudia la Biblia, usted ve toda esa genealogía, no necesariamente es que fulano es hijo biológico de sutano, es que en algún momento fue recibido dentro de esa familia. Por eso es, usted sabe que si usted era hermano mayor y no tenía descendencia, no procreó hijos, los hijos del segundo hermano le eran contados como hijos del primero. Entonces, usted y yo podemos ser hijos de la nación que sea, pero somos igualmente parte del pueblo de Dios porque fuimos pagados a precio de sangre, porque por un pacto de sangre fuimos recibidos en la familia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que orar por la humanidad completa y muy en especial por Israel, porque ellos son nuestros hermanos mayores. Usted se fija lo maravillosa que es la palabra cuando la podemos ver desde la perspectiva correcta. No hay un lugar en la palabra que usted pueda utilizar para odiar a nadie. La palabra es un testimonio de amor profundo. Mire la palabra, estas son palabras mías, esto no lo dice ningún teólogo ni lo dice en la Biblia, pero yo le voy a decir mi opinión muy personal de toda una vida sirviéndole a Dios y leyendo la palabra. Y se lo dice una persona que usted sabe que yo soy autor de múltiples libros, de cientos de poesías y de cientos de canciones, pero cuando yo leo la palabra y la miro desde mi punto de vista de autor, usted sabe que yo encuentro que la Biblia completa es un poema de amor, es un romance, es un libro donde hay una pasión de un Dios todopoderoso con una criatura finita, y aún con lo finito que nosotros somos, Dios nos amó más allá del tiempo y del espacio, y más allá de toda aflicción que podamos pasar. Dios tiene preparado para nosotros una mansión, una morada, pero eso solo se da si aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Tengo miedo porque estoy en el primer punto nada más. Usted se fija la profundidad, de los evangelios y de las epístolas. Es que, mire, el Viejo Testamento es como un río caudaloso, lleno de peces lindos, pero el Nuevo Testamento es un océano profundo. Es una cosa donde se aclara todo, donde podemos ver que no importa, todos los ríos están conectados al mar. Todos los versos de la Biblia, todos los libros y todos los pasajes están conectados a Jesucristo. De la misma manera que todos ustedes, mis hermanos, por viejos, por jóvenes, por feos, por lindos o gordos como yo que seamos, estamos conectados a Cristo a través del amor profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aún así, a pesar de todas nuestras faltas, miren, Jesús vino a salvar a todo el que creyera en él, porque él quería hacerlo familia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe que Juan utiliza aquí unigénito y en el resto del libro se cataloga a Jesús como el primogénito, porque hasta ese momento Dios tenía un solo hijo y después de Cristo todos somos hijos de Dios y lo aceptamos. Esto es para que se cumpla también con las leyes judías, para que ellos entiendan que aún en su legalismo, Dios puede utilizar su legalismo para salvar al mundo. ¿Le gusta a ellos o no les gusta? ¡Ay, santo! Por eso es que ustedes han leído la historia de la mujer sirofenicia. La mayoría de los teólogos concuerdan que cuando Jesús le dijo perra a ella, no se lo dijo a ella, sino se lo dijo para que los que andaban con él, que le estaban gritando perros a los gentiles, entendieran que la misericordia de él va por encima de cualquier otra consideración que usted pueda tener. ¿Y qué hizo Jesús? Le hizo el milagro, ¿verdad que sí?
Así de grande es el amor de Dios. Mire, si usted no lo cree, lea Jonás. ¿Cuánto hemos leído a Jonás? El otro día, mire, hace como 2 días, tuve que estallar de la risa porque estaba en casa estudiando las cosas y yo pues, me cojo mi break porque de verdad la Biblia es tan intensa que usted se tiene que tomar breakcito. Y me tomé un break para tomarme un café y ver el Facebook y me encontré con el post de un grupo que Chiri me contagió, me contagió con un grupo que se llama Humor Cristiano. Entonces había una foto de una mujer así como que decía la cara de la esposa de Jonás cuando le dijo que había estado 3 días, que no había llegado a la casa en 3 días porque estaba en el estómago de un pez. Mire, todavía Cristo no había venido y Dios envió a Jonás ¿a dónde? A Siria. Que nosotros en la Biblia le llamamos Siria porque esa era la tradición española. El nombre de Siria a Siria se lo pusieron los españoles de Nínive. No se llamaba España, se llamaba Nínive. El nombre de Siria es Aram. De ahí viene el idioma que hablaban los judíos. Los judíos no hablaban hebreo, nunca lo han hablado. Se hablaba el arameo. Y el hebreo era el idioma que hablaban los levitas del templo. Entonces, de Aram viene el arameo, que era el idioma en el cual Cristo le habló a los judíos. Cientos de años antes, miles de años antes, ya Dios había mandado profetas a Siria para que recibieran la misericordia de Dios. Y usted sabe que el problema que tenía Jonás, que Jonás odiaba a los sirios. Pero Jonás obtuvo la lección más grande de su vida, porque aún en contra y de mala fe fue y predicó. Y dice la palabra que ¿qué pasó con los sirios? Que se arrepintieron. En Siria no había habido salvación nunca. Y a través de un malhumorado profeta que fue en contra de su voluntad, aquella gente de Siria obtuvo salvación. Óigame, hoy en día hay gente en el cielo que son de nacionalidad siria, porque Jonás les predicó. Y estos eran los enemigos de Israel. Imagínense usted y yo que somos amigos. A nosotros más ver a los predica. Y más si somos puertorriqueños, así que tengo la cara ahí. Hacemos así, mira, para la foto, usted hace y le sale la sonrisa natural. Digo, soy de los fotógrafos. Porque Jesús vino a incluirnos en su familia. Mire, Jesús vino a salvar al que había sido dejado atrás por la religión organizada. Los mismos judíos tenían problemas entre ellos, porque los de las tribus del norte decían, mira, si yo con la pobreza que yo tengo que bajar a Jerusalén a llevar ofrenda, en el camino me asaltan, me matan, porque yo no puedo adorar aquí. Siempre fue el problema entre las tribus de Israel. Que siempre había gente que los dejaban atrás. Pero Cristo vino, ¿qué? Por el que había sido dejado atrás, por el que estaba perdido. Mire, Lucas dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando usted se le pierde algo, ¿por qué? Porque es suyo. O sea, que la humanidad siempre había sido de Dios, que estaba perdida por las malas decisiones, pero seguía siendo propiedad de él. Jesús, a diferencia de la religión organizada, usted iba al templo si usted era puro. Se lavaba y usted era puro y llevaba ofrendas puras y entonces usted podía entrar al templo. Entonces Jesús dijo, no sé que yo no vine a llamar a los que están puros, yo vine a llamar a los pecadores. Jesús abrió el templo a que todo el mundo pudiera llegar y ser limpio. Antes usted tenía que limpiarse por su fuerza, ahora él le limpia.
Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios por eso, porque si usted y yo no podemos ser parte de la familia de Dios. Mire, ya estoy por cerrar, ¿sabe? Y a mí no me gusta decir estas cosas. En las clases de exégesis dice que nunca digamos esto. Pues. Mire, el Evangelio de Jesús el Mesías estaba dispuesto desde el principio de los tiempos, antes de la ley y de los profetas. Pablo es muy gráfico en su segunda carta que le envía a Timoteo, en que él entendía que Jesús, lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 3 aún antes de haber sido escrito. Por eso es que se cree que Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Porque cuando usted mira a Marcos, Marcos está basado totalmente en las enseñanzas de Pablo. Y mire lo que dice Pablo aquí, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo, al propósito de Dios. No era por nuestras obras, nuestro pecado o lo que hiciéramos bueno o malo, no tenía nada que ver con el amor de Dios. El propósito de Dios estaba por encima de nuestra conducta. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, que antes de que el tiempo se empezara a contar, ya la gracia se nos había otorgado. Por eso fue que Jacob luchó contra el ángel. Por eso fue que Abraham escuchó la voz de Dios. Por eso fue que cuando Abraham venía de camino hacia la Tierra Santa, se encontró con un sacerdote, con Melquisedec. Miren, Melquisedec era el sacerdote de la ciudad de Salem. Salem es el verdadero nombre que Dios le otorga a lo que los judíos llaman Jerusalén. Pero Salem no es una ciudad terrenal. Salem es la nueva Jerusalén que existía antes de la Jerusalén terrenal, porque a los judíos se le mandó a Moisés a construir en la tierra una réplica de lo que Moisés vio en el cielo. Para que usted y yo podamos tener fe. Usted se imagina lo difícil que sería para nosotros, los cristianos, apoyarnos en una ciudad y en el espacio que no hubiéramos visto. Tenemos que darle gracias a Dios por Jerusalén, porque cuando usted sabe que aquí cuando nos falla la fe, y más ahora en los tiempos de Google, cuando nos falla la fe, la mayoría de los cristianos que hacen, googlea a Jerusalén para ver la ciudad. Nos sirve de referencia, nos sirve de solidez. ¿A dónde mirar? Imagínense cuando va a la nueva Jerusalén, esa ciudad de Salem, majestuosa, con ese sacerdote de la orden de Melquisedec, Jesucristo, que ahora lo tenemos por fe y lo queremos porque lo sentimos en nuestro corazón, pero en algún momento lo vamos a ver con nuestros ojos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Escuche bien. No sé que yo miro para allá y yo veo a la hermana Lidia, pero cuando leo esto me doy cuenta que Cristo le quitó la muerte a la hermana Lidia, porque lo que se fue al cementerio fue el cuerpo de ella, pero Lidia como tal, la Lidia santificada, está en el cielo. Seguro que yo a veces cuando me acuerdo de ella, porque le extraño. Y soy yo que llevaba, ¿cuántos? 5 años aquí más o menos cuando ella se fue. No me quiero imaginar los que llevan toda la vida aquí. Así de profundo era ese grado de familiaridad, porque esa es la familia que Dios nos otorga. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz y a la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Miren que solo hay una familia de Dios. Son aquellos que participan del Evangelio de Cristo, como dice Pablo. Esto no es invento mío, esto no lo digo yo, eso lo digo Pablo.
Esta hermosa carta de Pablo anuncia a Cristo como Salvador y como Dios. De la misma manera que Cristo anunció en medio de aquella casa donde su madre, sus hermanos y hermanas no quisieron entrar. ¿Saben cuál fue el problema de la familia de Jesús? En aquel día no quisieron entrar porque Jesús estaba enseñando en aquel lugar y ellos estaban en contra de la doctrina que Jesús estaba predicando. Ellos todavía no habían entendido la importancia de aquello que estaba pasando en aquel lugar. Dicen diferentes versiones y dicen también teólogos que la familia de Jesús fue allí porque decían que Jesús estaba fuera de sus casillas, que estaba loco. Esa era la razón por que la familia de Jesús fue a buscarlo allí. Pero 2024 años después sabemos que los que estaban locos eran ellos y no Jesús. Mire, si usted se va a llevar algo de este sermón, llévese esta última parte. Mire, tenemos que preguntarnos si realmente creemos en el Evangelio de Cristo. Si creemos que a través de su sangre fuimos adoptados en la casa del mismísimo Dios. Si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tendremos libertad del yugo del pecado y un lugar asegurado en la morada de nuestro Dios. Mire más abajito lo que Pablo le dice, que me gusta ir a la palabra, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda bien el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la Reina Valera, mire lo que dice la Nueva Traducción, dice, aférrate al modelo de la enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Ese amor que tú tienes en tu corazón, ahí que te tienes que agarrar en ese amor a Cristo. Mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y le hace una advertencia, dice, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Porque hay gente que te la va a querer arrebatar. Y te van a querer vender estas cosas. Te van a querer vender libros de hombres y leyes de hombres y de mujeres, pero es a través de Jesucristo, de la preciosa verdad de que Jesucristo es Dios y es nuestro Salvador, y en eso se basa la fe cristiana. Encontré este comentario tan bello, y voy a terminar con estos dos comentarios. Mire lo que dice el doctor y reverendo John Vernon McGee, uno de los mejores teólogos que tiene las iglesias protestantes. Dicen, los medios hermanos de Jesús, Jacobo y Judas, escribieron cartas a los creyentes, pero ellos nunca mencionaron que eran hermanos de Jesús. ¿Y por qué? Porque cualquiera que esté en Cristo Jesús y sea salvo, está más cerca de Jesús de lo que su madre y hermanos naturales estaban en aquel día. Por eso mismo, él pudo mirar a su alrededor y decirle que los creyentes en él tienen un parentesco más cercano a él que su madre y sus hermanos. Lo que verdaderamente importa es estar relacionado con Dios en Cristo Jesús y recibirle a él como nuestro Salvador personal. Entonces tenemos el derecho a ser hijos de Dios, y esto nos trae maravillosamente cerca de él. ¡Wow! Y termina con una pregunta, amigo, ¿ha llegado usted así tan cerca del Salvador? Qué lindo, bello. Mire lo que dijo Matthew Henry. Matthew Henry era el maestro de Charles Spurgeon, de John Wesley, de todos esos fundadores de iglesias tradicionales. Este era el maestro de todos ellos. Dice, es un gran consuelo para todos los verdaderos cristianos que son más queridos por Cristo que la madre, el hermano o la hermana como tales, simplemente como los parientes en la carne hubieran sido. Incluso si hubieran sido santos. Bendito sea Dios, este gran y gracioso privilegio es nuestro incluso ahora. Porque aunque la presencia corporal de Cristo no puede ser disfrutada por nosotros,
Su presencia espiritual no nos es negada. Su presencia espiritual no nos es negada. Por eso es que ante la prueba, miren, es que a veces el Espíritu Santo habla y a veces habla directo. Hay gente que no ha pasado por una cuarta parte de lo que tú has pasado y renegó la fe. Pero el Señor te dice que todo lo que tú has pasado, Él ha estado contigo cargándote. Que no fue con tus fuerzas que terminaste la casa y que vas a terminar la venta, ha sido con las fuerzas de Él. Me paran los pelos. A mí no me gusta, no me gusta entrar en esta dinámica, pero cuando el Señor lo ordena, pues tengo que hacerlo, porque yo, ¿quién soy yo para negarme? Julie, toda tu vida ha sido una preparación para recibir el verdadero bautismo en Cristo. Porque toda la vida que tú has tenido es solamente un segundo al lado de la eternidad que Cristo ha preparado para ti. Aleluya. Porque Él te ama como familia. Tú no eres un objeto solamente para Él. Tú eres una hija a quien Él amó profundamente, como dice Pablo aquí, desde antes de los siglos, desde antes que se empezara a contar los tiempos, ya Él te amaba. No lo dudes, no lo dudes, Cookie. No lo dudes, Jefa. Dios. Elma, Cristo conoce tus aflicciones. Cristo conoce tus luchas. Pero tú sabes qué, Él está bregando con Sidney, con Guillermito y con Guillermo también. Porque los ama como familia. Y son tus oraciones las que los mantienen a ellos vivos. Porque a veces nos toca, a veces somos como la arena, porque somos finitos. Pero hay ocasiones que Dios nos otorga su espíritu para que seamos la piedra que sostiene los. No duden nunca ninguno de ustedes que ustedes son parte de la familia de Dios y que Él los ama con todo el corazón. Que no hay nada que va a poder hacer que el amor de Dios cambie. No hay nada que podamos hacer. Nada. Para que Dios nos ame menos. Porque somos su familia. Los que tienen hijos con problemas aquí saben que no importa lo mal que se porten, no importa las cosas que han pasado, los seguimos amando igual. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque nuestro amor humano tiene fin, pero el de Dios no tiene fin. Por eso es que usted y yo hoy somos parte de la familia de Dios. No lo duden, que vamos a estar de pie, porque aquí hay tela para cortar. La profundidad del Evangelio es grande. Sí. Este era de los favoritos de ellos. Y de los favoritos míos también. Y de mi amado tío, José Colón, que falleció de cáncer. Y aún en su lecho de muerte, uno lo iba a visitar y él cantaba este himno. De gozo.
grande gozo hay en ti. Señor y Padre Celestial, gracias por este precioso servicio. Gracias por lo que está bien. Gracias por tu palabra, Señor, porque ¿qué seríamos nosotros sin tu palabra, Padre? ¿Qué sería de nosotros sin esas pequeñas letras poderosas que circulan desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Padre? Sin esa palabra plena, ¿quién somos nosotros? Santo Señor. Por tu palabra que llegamos a ser tus hijos y tu familia, Señor. Padre, te pedimos que nos abraces, que nos cubras con esas alas de amor, Señor. Si hay alguna persona que tiene alguna petición, puede hacer la mano. Señor y Padre Celestial, te pedimos por las peticiones, Señor. Somos tu familia, Padre, así que concédela como padre de familia, Señor, con tu sabiduría, con tu poder, pero también con tu voluntad, Señor. Obra en nuestros corazones. Padre, cambia nuestras prerrogativas, Padre, cambia nuestras peticiones también, que nuestras peticiones se alineen con tu voluntad, Señor. Permítenos seguir predicando el Evangelio de tu hermano Jesucristo, Señor, y permítenos recibir tu plena voluntad en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora despedimos este servicio sabiendo que tú nos acompañas donde quiera que vayamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la torrente paz. Grande gozo siento en mí. Alabado Señor, aleluya. Quedamos despedidos, Dios le bendiga, los amamos. Los anuncios, no se habían dado los anuncios. Sí, hermano, recordamos que mañana le toca venir nuestra hermana aquí y ella me dijo que usted estar aquí. El miércoles le corresponde dirigir a nuestra hermana Auri, que ella como es la mayor de esa familita, va a dirigir y mantiene de niñita a su hermanita con el estudio. Entonces, el viernes, mi hermana Josefina cumpleaños con una llamada de 11 años. Ella lo va a aprender con mucho cariño. Se comunican con ella, desean todas las peticiones y decir que el paso de ella siempre está disponible. Voy a decir. Es decir, que ya lo dijo David, que el Señor nos acompañe en nuestros pasos, de vuelta a nuestros hogares. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos con gozo: gracias, mi Señor, y amén. Amén. Buenas tardes. Well.